Doctor Enrique Gómez Martínez, es un placer saludarlo desde AD Noticias de Cali. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo se encuentra? Bien, pues analizando lo que sucede en Colombia, la injusticia que reina en el país, 30 años del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, el hombre de lo fundamental, al que Colombia le quitó el derecho de ser presidente. 30 años y seguimos en plena injusticia. Aldemar, sí, desgraciadamente se vuelve un ritual pesado, triste y deprimente, pero es la realidad. La desviación de la investigación desde el régimen, desde las instituciones, tal y como sucedió en la década de los 90, en la década del 2000, del 2010 y ahora, sigue impidiendo que Colombia conozca a los autores intelectuales de este magnicidio que tanto afectó a Colombia en el marco de la crisis del 8000. Ahora enfrentamos una nueva desviación con la autoincriminación de las FARC, un hecho realmente vergonzoso en el cual la JEP pone su cuota adicional de impunidad a la que ya sufren millones de víctimas con los crímenes de las FARC, en una autoimputación de las FARC que no tiene ningún fundamento probatorio y es un favor de conveniencia para Ernesto Samper y los miembros del alto gobierno de la época que participaron en este homicidio. ¿Será que este asesinato de Álvaro Gómez Hurtado quedará por siempre impune? Pues mientras tenga yo vida y la familia, como siempre, me siga respaldando y la opinión y millones de colombianos que admiraron la vida, la obra, los aportes intelectuales de Álvaro Gómez, seguiremos buscando y luchando porque se sepa la verdad y por llevar a juicio la enorme cantidad de evidencia que confirma la participación del cartel del Norte del Valle en asocio con el alto gobierno de Ernesto Samper para solicitar y propiciar el homicidio. Esa evidencia fue la que condujo precisamente a la declaratoria de este crimen como un crimen de lesa humanidad, y persistentemente el régimen, la fiscalía, insiste en impedir que se logre ese juicio. En el caso de Ernesto Samper ante la Comisión de Acusaciones y ante los demás miembros del alto gobierno en la justicia ordinaria, y se busca simplemente que se mueran los testigos para inhabilitar precisamente el juicio oral que está previsto en la ley. ¿Y para cuándo ese juicio oral? Pues lo hemos reclamado, lo hemos pedido, porque recuerde que mucha de esta evidencia se tramitó a raíz de las declaraciones de alias Rasguño en 2010. Se confirmaron sus versiones con 4 grandes casas criminales y la evidencia de que Danilo González, el gran director del Gaula de la policía en el gobierno de Samper, fue el articulador del homicidio, pues es sumamente amplia y robusta. Y obviamente la finalidad era obtener la absolución de Samper, su primera absolución en la Cámara de Representantes en diciembre de 1995, como en efecto se logró. Asesinando a Álvaro Gómez, se liberó al voto conservador de la Cámara para que, bajo los sobornos que todos fueron conocidos y denunciados ante la Corte Suprema de Justicia, se lograra absolver a Samper, y a cambio Orlando Henao, el jefe del cartel del Norte del Valle, pues obtuvo él con su cuadrilla de bandidos pues el más grande y favorable sometimiento de la historia de la mafia colombiana, y creo que esa justificación, el premio y la retribución que le otorgó el gobierno de Ernesto Samper es innegable, y seguimos en la lucha. No creo que haya que desistir de ello simplemente porque el régimen se sigue coaligando. Las señales de que esto fue un crimen de Estado son muchas, y entre otras la desviación persistente, insistente e indeterminada de la acción judicial a través de la Fiscalía. ¿Seguirá usted luchando para que se sepa la verdad? ¿Seguirá participando activamente? Sí, ese es nuestro compromiso. Creo que si no logramos justicia en este caso y otros que involucran a crímenes de Estado, como lo he denunciado, veo tantas señales y tantos paralelos entre el asesinato de Miguel Uribe Turbay y el de Álvaro Gómez Hurtado, pues el régimen va a seguir matando, y va a matar en la medida en que se sale con la suya. Y el homicidio selectivo, el terror selectivo, como el
elemento no solo de acción política, sino muchas veces para proteger intereses oscuros, pues va a seguir siendo una plaga, una enfermedad que debilita la democracia colombiana y pone en riesgo a todos los ciudadanos y en particular a aquellos que ejercen la oposición. Usted lo ha dicho, van a esperar que se mueran los que conocen la verdad para que vaya quedando todo en la impunidad. Los crímenes de Estado siguen vigentes en Colombia. Sin lugar a dudas, mire el caso patético de Miguel Uribe Turbay, expuesto intencionalmente por la Unidad Nacional de Protección, que le retira su esquema, se lo debilita. La absoluta indiferencia de la policía del cuadrante allí en Fontibón, visible en miles de videos que dan cuenta del momento del homicidio, donde el refuerzo del cuadrante está a más de 30, 40 metros del candidato mamando gallo, mirando celulares. La ausencia de un diamante, que es la formación básica de cualquier cápsula de protección, cuando vemos los dos únicos escoltas que comparecieron enfrente del candidato a más de 20 metros, la pérdida de evidencia, inmediatamente ocurrió los hechos, desaparece el celular del asesino, cuando hay claras muestras de que la policía lo tenía en su poder. La desviación inicial del homicidio, acuérdense de los supuestos chats del teléfono del homicida, y la denigración de la víctima. Inmediatamente sucede el atentado contra Miguel Uribe Turbay, inicia por las bodegas del gobierno el ataque directo y fuerte contra Miguel Uribe Turbay, casi que de alguna manera justificando su asesinato, y obviamente la instigación directa por parte del señor presidente de la República a lo largo de los más de 65 trinos que la misma familia ha puesto de presente como esa incitación al asesinato, a la violencia política, pues no dejan duda de que nuevamente se producen estos crímenes de Estado, y toda la oposición está en riesgo en este momento, porque hay dentro del mismo Estado, dentro de la Policía Nacional, dentro de la Fiscalía y el CTI, las herramientas y los servicios y las personas dispuestas precisamente a perpetrar esos crímenes, como ha ocurrido en este gobierno con el asesinato o el suicidio inducido, para usar los términos de medicina legal, del coronel Oscar Dávila, un miembro más que cercano de la Casa Militar de Nariño, que fue asesinado, en mi opinión, en los oscuros hechos de las maletas de Laura Sarabia y de las interceptaciones y el polígrafo forzoso a la Marelvis Mesa, a su empleada doméstica. Son muchísimos los eventos y casos que nos inspiran esa preocupación. El legado de Álvaro Gómez Hurtado que usted trata de tener vivo, ¿cuál es el más importante? Oiga, pues en lo político, indudablemente la marca o el concepto político más popular, más conocido hoy día en Colombia, es el acuerdo sobre lo fundamental. Es un proceso de concreción y de síntesis política, de convocatoria de voluntades alrededor de lo que deben ser los roles esenciales del Estado en la protección del ciudadano, en el respeto a la vida, en el retorno de la moral pública a la acción política, en la reforma y siempre indispensable de la justicia, en la promoción del desarrollo como única fuente de superación de la pobreza y la desigualdad, y obviamente la protección del medio ambiente. Álvaro Gómez fue innovador en eso, innovador en convocar a todas las fuerzas políticas por encima de las fronteras ideológicas en esos principios fundacionales, y creo que hoy, pues más que vigentes, en boca de Abelardo Lasprilla, un candidato que avanza a una velocidad inverosímil en el favor de los colombianos, en la aceptación, promoviendo y difundiendo precisamente este gran legado político de Álvaro Gómez, pero también un legado personal de dedicación a la política durante 55 años en el plano electoral, sino solo cuestionamiento, de dedicación a la cultura colombiana, a la cultura universal, de cultivarse a sí mismo y de ser siempre un docente de las nuevas generaciones, como lo fue hasta el último minuto de su vida. No olvidemos que Álvaro Gómez Hurtado fue asesinado saliendo precisamente de dictar clase al DEMAR en la Universidad Sergio Arboleda, la cual fue cofundador con el doctor Rodrigo Noguera Labortino.
Doctor Enrique Gómez Martínez, continuaremos buscando la verdad en Colombia. Tiene que saber quién fue el determinador o quiénes fueron desde el Estado los que mandaron a asesinar a Álvaro Gómez Hurtado. Nunca pararemos, y gracias Aldemar por el apoyo y la oportunidad de recordar esta fecha infausta, triste, pero también de exaltar. Hoy estaremos en el Museo Chicó en Bogotá. Invito a todos los oyentes del programa a que busquen uno de los obras cumbres de Álvaro Gómez. Estaremos dando a conocer en conjunto con Random House Mondadori la nueva edición, la quinta edición de La Revolución en América, un análisis muy pertinente que hace Álvaro Gómez en 1958 y que hoy tiene toda la vigencia para entender la tristeza del fracaso de la democracia en Latinoamérica. Los invito a buscarlo en librerías en todo el país. Doctor Enrique, muchas gracias. Dios le bendiga.